las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 6 de octubre y el día y el fin de semana vienen de auténtico verano. Subirán aún más las temperaturas hoy viernes. En las Islas Canarias las de primera hora serán aún más altas que las de ayer y en la península subirán en los tercios norte y sur y sobre todo en Galicia. Será un viernes de sol y así también será el fin de semana. Atención mañana que las temperaturas subirán más en el extremo norte mientras que van a bajar de forma muy ligera en el este peninsular. Hoy 23 grados de máxima en Madrid, 29 en Bilbao, 28 en Barcelona. En Madrid esperamos para hoy 31 grados de máxima y en Valencia 28 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a Granada, donde se ha celebrado la Cumbre Política Europea, una cumbre que reúne a miembros de la Unión Europea y a los gobiernos de otras 17 naciones del continente. Pedro Sánchez quiso dar un protagonismo especial al presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Zelensky subrayó la importancia de que la Unión Europea mantenga su asistencia a Ucrania también durante el invierno y evitar una posible ofensiva rusa y que esa ofensiva doblegue la resistencia ucraniana, pero al mismo tiempo para blindar la integridad territorial de su país y poner freno al imperialismo hostil de Moscú. Sánchez respondió con el anuncio de la entrega de otros 6 lanzadores de misiles, sistemas antidrones, así como formación y equipos para los soldados del ejército ucraniano, un gesto que también tendrán otros países europeos. Hoy Consejo Europeo, en el calendario pues está la suma de nuevos miembros del club comunitario, pero no hay una posición de consenso entre los 27 respecto a los plazos, ni tampoco hay una ambición en esos plazos ni en ese proceso. Así que ya iremos viendo. En los mercados, el IBEX 35 rompió ayer la racha de 3 jornadas en rojo. La caída del precio del petróleo y el interés de la deuda da un respiro a las bolsas europeas, mientras que los descensos de Wall Street calaron tras los datos de peticiones de subsidio por desempleo. Hoy tendremos datos importantes también en Estados Unidos y ojo porque estamos viendo una gran volatilidad en el mercado de renta fija. ¿Quién está sufriendo esa alta volatilidad en los mercados de la renta fija? Primero, los bancos norteamericanos. La quiebra de Silicon Valley Bank en marzo pone de manifiesto los riesgos para las carteras de bonos bancarios. Unos tipos de interés altos obligan a los bancos a pagar más intereses a los depositantes, lo que en última instancia perjudica a sus beneficios. Los bancos europeos también van a sufrir. ¿Por qué? Porque si las pérdidas de las carteras de renta fija se ejecutaran, habrían reducido en 200 puntos básicos los ratios de capital, una medida de solidez financiera de los mayores bancos en el primer semestre de este año. Sufrirían los seguros, las aseguradoras, que son grandes tenedoras de bonos que utilizan este activo para atar el pago de los planes de pensiones. También los fondos de pensiones repercuten los costes de endeudamiento de las empresas y la rentabilidad media de los bonos basura estadounidenses ha superado ya el 9% durante esta semana y el capital riesgo, porque esa volatilidad en la renta fija y ese último repunte en los bonos va a dificultar a las empresas del sector vender activos, pagar dividendos y también pagar sus deudas. Así que ahí lo tenemos. Y me quedo con un lanzamiento. BME ha lanzado índices IBEX y ESG y lo hace para promover la sostenibilidad. Hay 2 índices, el IBEX ESG, que selecciona a sus componentes de acuerdo a determinados criterios de sostenibilidad y que está ponderado por capitalización ajustada y por capital flotante, y el IBEX ESG Weighted, compuesto por los mismos valores pero con una comparación más ajustada a su calificación de sostenibilidad. Así que enhorabuena y adelante con esos lanzamientos. Hay más, es viernes. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares del día.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica este viernes los datos de desempleo del mes de septiembre. 2:30 de la tarde la española, y las cifras mostrarán si el mercado laboral estadounidense se sigue enfriando debido a las subidas de los tipos de interés. Se espera que Estados Unidos haya creado en septiembre 170.000 puestos de trabajo frente a los 187.000 de agosto y que la tasa de paro baje una décima hasta el 3,7%. Un dato que podría afectar a las bolsas y a los intereses de los bonos. Luis García Langa es director de mercados de SDC Analistas. Dato fuerte de empleo, pues podría volver a la, entre comillas, normalidad y volver a fastidiar un poquito este suelo que había, o techo que había hecho la rentabilidad de los bonos y lo que le afecta a las bolsas. A la espera de ese dato, las bolsas asiáticas suben esta mañana. El Nikkei de Tokio lo hace un 0,03%, la bolsa de Hong Kong arriba un 1,5%, ganancias del 0,3% para el Kospi surcoreano. Recortes, sin embargo, para los futuros europeos bajan un 0,1%. Aquí en Europa, signo mixto para el futuro del DAX y del Eurostock 50. En cuanto a los intereses de los bonos, relajan esta mañana, está estable. Casi sin cambios el estadounidense a 10 años en el 4,71%. El español a 10 años va a abrir por debajo del nivel del 4%. El Bund alemán en el 2,87%. El Tesoro eleva los intereses de la deuda por la subida del rendimiento de los bonos. Ayer colocaba más de 6.400 millones de euros en deuda a medio y largo plazo a mayor interés y llegando a remunerar a los inversores con un 4,5% para los bonos verdes. La próxima subasta del Tesoro tendrá lugar el próximo 17 de octubre, en la que va a colocar letras a 3 y 9 meses. El precio del petróleo rebota esta mañana tras cerrar de nuevo con recortes ayer jueves. Caída de más de un 2% ante las dudas sobre la demanda. Esta mañana tenemos a los futuros del Brent subiendo un 0,1%, los del West Texas ganando casi un 0,3%. Una relajación del crudo en los últimos días que se deja notar en el precio de la gasolina, que corta su racha alcista. El diésel, sin embargo, se ha seguido encareciendo y suma 12 semanas seguidas de subida de precio en las gasolineras. En Granada termina hoy la cumbre de líderes europeos. Hoy consejo informal de los 27, en el que van a comenzar a debatir sobre los pilares de la futura agenda estratégica para el periodo 2024-2029. Sobre la mesa de este encuentro en Granada también estarán otros asuntos como la inmigración o la posible ampliación de la Unión Europea, a la que se refería el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Vamos a abrir en Granada ese gran debate que nos tiene que llevar a una profunda reforma de la Unión Europea para que en los próximos años podamos ampliarnos, podamos pasar de una Unión Europea de 27 a una Unión Europea a 35. Y eso va a exigir muchos desafíos desde el punto de vista interno para seguir siendo eficaces y también, lógicamente, para poder albergar y acoger a esos países que están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo en lo que es este proyecto común de la Unión Europea. También se está hablando del apoyo a Ucrania, cuyo presidente Zelensky subrayaba a su llegada a Granada la importancia de salvar la unidad de Europa. Unidad no solo en la Unión Europea, sino en todo el continente, decía Zelensky, que advertía de que el principal reto será blindarse de los falsos bulos con los que atacará Rusia. En clave empresarial, protagonista Telefónica estudia la venta de una participación de su filial tecnológica Tech. Según Bloomberg, la operadora, que está ultimando su nuevo plan estratégico que va a presentar el 8 de noviembre, se ha reunido con fondos de inversión para ver el interés de los posibles inversores por estos negocios. José Rizán, de Quadriga Funds. Que apetito por esa división va a haber, pero desde mi punto de vista sería un error estratégico, ¿no? Porque vender las unidades de negocio, que son las que crecen, para mantener o financiar las unidades que decrecen y que a duras penas son competitivas, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y estratégicamente, después de llevar años con el foco puesto en expandir Telefónica Tech, pues la verdad que sería, desde nuestro punto de vista, una mala noticia para la Teleco, a no ser que viniera acompañada de un cambio regulatorio por parte de la Unión Europea. Ante esta noticia, Telefónica subió ayer en bolsa más de un 1%, la que caía con fuerza en Europa era el fabricante de trenes francés Alstom. Se hundía un 37% tras rebajar sus previsiones. Estamos entrando en un territorio en el que las compañías que no van fuertes de balance, el riesgo de ampliación de capital está ahí, porque acudir a los mercados de deuda con el coste que tienen, y si ya estás muy endeudado, es inaccesible, con lo cual el riesgo de ampliación de capital, que yo creo que es lo que le está pasando a Alstom, ¿no? Que lleva varios profit warnings consecutivos. Todos sabemos que los negocios industriales, la propia CAF está sufriendo márgenes, ¿no? Y es una compañía líder, puntera, y que suele ser mucho más eficiente que sus competidores. Y Alstom lleva varios profit warnings consecutivos y el fantasma de la ampliación de capital es lo que ha tumbado la acción hoy, ¿no?
La Organización Mundial del Comercio prevé una fuerte desaceleración del comercio global este año. Estima que solo va a crecer un 0,8% frente al 2,7% que creció en 2022 debido a factores como la inflación y las políticas monetarias restrictivas en Estados Unidos y la Unión Europea. Precisamente ayer conocíamos que las exportaciones alemanas caían en agosto un 1,2%, el triple de lo previsto. Antonio Bonet es el presidente del Club de Exportadores. Se nota atonía. Todo el mundo está pasando más o menos lo mismo, pero en España se están batiendo récords desde el punto de vista de valor, porque las empresas están consiguiendo trasladar parte de sus aumentos de costes, los están trasladando a precios de exportación, por lo cual en valor estamos en récords. Pero en volumen, es decir, el número de unidades que exportamos está cayendo. No está tan boyante la demanda, ni mucho menos, como podía estar hace un tiempo. En Estados Unidos, la SEC demanda a Elon Musk para obligarlo a testificar sobre la compra de Twitter. Y es que Musk ya no acudió a la citación del pasado 15 de septiembre, en la que debía prestar declaración como parte de la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre su compra de acciones de esta red social, ahora conocida como X, que acabó cerrándose con un acuerdo valorado en 41.700 millones de euros. Por cierto, que otra de sus empresas, Tesla, ha decidido esta madrugada rebajar el precio de sus modelos 3 e Y en Estados Unidos. Y Joe Biden da luz verde para reactivar la construcción del muro con México. Cuando se asignó dinero para el muro fronterizo, traté de que lo reasignaran para redirigir ese dinero. No lo hicieron y, mientras tanto, la ley no establece otra cosa que usar el dinero para lo que corresponde. No puedo detener eso. ¿Cree que el muro funciona? No. La administración Biden ha autorizado la construcción de 32 kilómetros de muro en el condado de Starr, en Texas, dejando para ello en suspensión 26 leyes federales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la mayor parte del país se espera un tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente se prevén intervalos de nubes bajas matinales en Galicia, Cantabria, zonas del Valle del Ebro y norte del área mediterránea, con probables bancos de niebla asociados y sin descartar alguna precipitación débil. Las temperaturas mínimas aumentarán ligeramente y las máximas aumentarán en los extremos sur y oeste peninsulares, así como en los litorales de Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. 7:15, miramos a los principales mercados del mundo. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Feliz viernes. Igualmente. Los futuros en Estados Unidos vienen en negativo, pero las caídas son bastante suaves. En el caso del futuro del Nasdaq del 0,06% y cayendo un 0,15%, futuro del Dow Jones y del S&P 500. Muy bien. Tiempo real en Asia. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Pues tenemos mayoría de ganancias o incluso pleno de ganancias. De momento con bastante debilidad el Nikkei de Tokio. Ahora mismo está cotizando una ligera pérdida del 0,01%, pero el resto tienen buen tono. Avances que son suaves en el caso del Kospi surcoreano, un cuarto de punto, medio punto que gana Australia. Ya saben que las bolsas chinas están cerradas, la China continental, pero tenemos al Hansen de Hong Kong recuperando un 1,7%. Buen tono también para el Sensex, avances del 0,3%. Medio punto es lo que se revaloriza el índice Straits Times, la principal referencia de Singapur. Muy bien. Importante hoy un dato que vamos a conocer en Estados Unidos, es lo que tenemos marcado en rojo en la agenda de este viernes. Así es, hoy los inversores esperan ese informe de empleo de septiembre que se publica a las 2:30 de la tarde, hora española. El consenso anticipa que la economía estadounidense ha creado 170.000 puestos de trabajo frente a los 187.000 del mes anterior. Se espera que la tasa de paro caiga al 3,7%. Es una décima por debajo de ese nivel del mes de agosto. Analizando el dato, Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Antbank. Los datos de manufacturas vienen debilitándose, servicios sigue todavía bastante fuerte y prácticamente están rozando el pleno empleo. Ese incremento de los tipos debería de tener algún impacto en la actividad económica, debería de empezar a notarse, pero sorprende desde luego la fortaleza que está demostrando tanto la actividad económica como el empleo. Muchos analistas esperan que el informe de empleo sea algo más débil y que apague la fiebre del rendimiento de los bonos. Ayer el bono a 10 años se movía en el entorno del 4,7%. Además vamos a conocer también cifras de crédito al consumo de agosto. Bueno, y por seguir con Estados Unidos, también en el radar empresas a vigilar. Tenemos a Levi Strauss, ayer al cierre publicaba resultados, los títulos caen en el premarket un 1,4%. Y es que el fabricante de ropa vaquera ha reducido sus previsiones de ingresos y de beneficio por acción del ejercicio 2023 y lleva cayendo ya en lo que llevamos de año un 15%. También en el foco, Tesla ha reducido precios de sus vehículos Model 3 y Model Y en Estados Unidos y además su polémico CEO Elon Musk también es noticia hoy, pero por otro asunto, y es que la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, ha demandado al multimillonario para obligarlo a testificar sobre la compra de Twitter, con la que podría haber incurrido en un delito de fraude bursátil. También en el foco, AMC, la compañía de entretenimiento, que sube en el After Hour un 1,5% gracias a Taylor Swift. Y es que la película de la cantante sobre el documental de su gira de conciertos ya es un éxito en taquilla, se está recaudando $100 millones y todavía no ha llegado ni a los cines. Bueno, viene completito el viernes en Estados Unidos y viene interesante también en Asia. ¿Qué se está cotizando? Hoy es una sesión en la que no hay demasiadas referencias. Hay algunos datos en Japón, aunque no son tan relevantes. El gasto en hogar en tasa intermensual que ha mejorado un 3,9%. Este es el dato más significativo porque venía de una caída del gasto por hogares del 2,7% en tasa interanual. La situación sigue deprimida. Está comparándose con agosto de 2022, sufre una caída del 2,5%, aunque en cierta medida se va desacelerando. Las caídas de meses anteriores eran menores. Eso no está aupando al índice Nikkei de Tokio, que es el único índice de los relevantes en el continente asiático que cotiza en negativo, una caída del 0,07%. Una jornada en la que también hay bastante debate en torno al Banco de Japón. El banco
MUFJ cree que la entidad podría poner fin a los tipos negativos ya en enero de este año. Es la opinión del director de mercados de MUFJ, que podría tomar medidas para poner fin a esos tipos de interés negativos y que probablemente tendrá que mantener esta política para evitar cualquier aumento abrupto de tipos de interés a largo plazo. Japón, que ayer comenzaba la segunda ronda de vertidos nucleares de Fukushima al agua y que además se está generando una oleada de protestas en Japón. La primera tuvo lugar a finales de agosto y duró más de 2 semanas. Se vertieron 7.800 toneladas. TEPCO, Tokyo Electric Power, la compañía que gestiona las centrales de Fukushima, ayer subió un 2,6%. Claro que en la última semana ha perdido un 16%. El país espera continuar liberando vertidos de la planta de Fukushima, ya saben, esa catástrofe del año 2011, el 11 de marzo de 2011, y lo va a hacer durante las próximas décadas. Tienen 1.340.000 toneladas en unos 1.000 tanques frente a las costas. Protestas en Japón, pero también firme oposición en grupos pescadores de China y de Rusia. China ha prohibido todo tipo de importaciones acuáticas de Japón. Japón se ha visto obligada a crear un fondo para ayudar a las industrias afectadas por esas prohibiciones, y el primer ministro Fumio Kishida pues está haciendo campaña, está comiendo en actos públicos o actos públicos consistentes en verle comiendo productos del mar. Hoy Tokyo Electric Power está ganando medio punto porcentual. Es una jornada en la que dentro del Nikkei, ahora se acaba de dar la vuelta, ya está cotizando en positivo. Vemos cómo la compañía electrónica Taiyo Yuden, es el farolillo rojo, está perdiendo casi un 3%. Ganancias, curiosamente, para una compañía eléctrica, competencia de TEPCO. Oki Electric Industries, avances del 6%, y la naviera Kawasaki Kisen-Kaisa, que gana un 4,13%. Muy importante también en el plano corporativo, Alibaba, que está siendo investigada por un presunto espionaje en una de sus puertos, centros logísticos de Bélgica, y que a pesar de todo vemos como dentro de Hong Kong está cotizando con avances del 1,7%. El holding de Alibaba. Dentro del Hansen de Hong Kong observamos como, además de la división sanitaria, otra energética, INN, gana un 3,5%, y tan solo hay 2 valores en negativo. Estamos hablando de más de 150 componentes en Hong Kong, solo 2 en negativo. La que más cae, Budweiser, que ya saben, ayer toma de la mejor de la sesión, hoy una toma de beneficio del 0,88%, y otra de las mejores del día, en el día de ayer, era Sunny Optical Tech, que está dejándose un tímido 0,3%. Muy bien, miramos ahora a Europa. Sí, dame agenda para el día de hoy. Hay poquita cosa, ¿no? Hoy va a ser un día bastante tranquilo, aparentemente. Tenemos pedidos de fábrica en Alemania, balanza comercial en Francia y ventas minoristas en Italia. Además, Eurostat publica cifra de venta de viviendas del segundo trimestre. Muy bien, muy importante vigilar la evolución del petróleo. Está mostrando una gran volatilidad en estas últimas jornadas. Hemos pedido opinión sobre el petróleo y también sobre la evolución de las materias primas a Ernesto Rebello. Él es economista y analista independiente y cofundador de Cumbre Capital Partners. Esto es lo que nos comentaba de las materias primas. Tenemos que estar de alguna forma alertas porque hay que acostumbrarse a precios de los commodities más elevados. Y eso, por supuesto, se va a traducir en mayor inflación, se va a traducir quizás más adelante en otro shock de inflación. Y, por supuesto, eso le va a impulsar a que la FED tome decisiones al respecto, ¿no? Ayer caía más de un 2% por las dudas sobre la demanda y esta mañana está rebotando de forma moderada. Así que hay que vigilar muy de cerca el petróleo y otras materias primas. Hazme balance del día de ayer. Empezamos por Estados Unidos, ¿no? Pues ayer la bolsa de Nueva York cerraba con poco movimiento y tendencia a la baja. El Dow Jones de Industriales caía un ligerísimo 0,03%. El selectivo S&P perdía un 0,13% y el índice tecnológico Nasdaq también caía levemente. Lo hacía en el entorno del 0,10%. La de ayer era una sesión tranquila en la que conocíamos el dato de paro semanal. Registraba un aumento hasta las 207.000 peticiones de desempleo. El día nos dejaba además declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, que señalaba que con la política monetaria bien adentrada en territorio restrictivo, un gran avance hacia el objetivo de la inflación y el reciente aumento de los rendimientos en los bonos, la FED podría no necesitar seguir subiendo tipos. Mirando a las compañías, tuvimos 2 desplomes importantes. Por un lado, Clorox, caída de sus títulos del 8,1%,
ya que el fabricante de productos de limpieza dijo que espera registrar pérdidas en su primer trimestre fiscal. Y por otro lado, Rivian Automotive, fabricante de coches eléctricos, se dejaba un 20,4% tras anunciar que planea vender bonos verdes convertibles por valor de 1.500 millones y también pronosticaba que los ingresos trimestrales van a aumentar en línea con la estimación del consenso. Entre las cotizadas del Dow Jones destacaba una fuerte caída, la de Coca-Cola, del 4,8%, y en menor medida veíamos recortes para Dow del 2,5% y para Caterpillar se dejaba un 1,6%. En el signo contrario encontrábamos a Walt Disney liderando los avances en el índice de industriales con un rebote del 1,9%. Muy bien, y importante vigilar la evolución del mercado de bonos. Están en el foco de atención y con una alta volatilidad en estas últimas jornadas. Hemos hablado con Lardíez sobre el mercado de la renta fija. Con Balboni. Ayer estuvimos hablando con Balboni, que es economista senior de HSBC. Con él dibujamos los motivos de esa volatilidad en renta fija y le pedimos previsiones. Y esto es lo que nos comentó. Seguimos pensando que a finales los tipos deben de bajarse a algo en la parte larga de la curva. Nosotros tenemos unas estimaciones, por ejemplo, del tipo 10 años de Estados Unidos a finales de 2024 a tono del 3%, los bonos alemanes del 2%. Entonces pensamos que a finales algo debe de regresarse porque es muy difícil de ver una situación de este tipo que sea sostenible. No sería sostenible para la deuda pública también de muchos países. Recuérdame cómo están las rentabilidades del bono americano, del Bund, del bono español, Paloma. El bono del Tesoro americano a 10 años se movía en la sesión de ayer el 4,70%. En cuanto a la deuda española a 10 años, se mantenía estable en el 4%. El Bund alemán, por su parte, se aleja de la barrera del 3% al bajar hasta el entorno del 2,9%. Balance del mercado europeo y de la renta variable española, IBEX 35. Ayer el IBEX encabezaba las ganancias en Europa con una subida del 0,6% gracias al impulso del sector energético, y rompía el selectivo español esa racha de 3 jornadas de caídas consecutivas que le había llevado a mínimos desde mayo. Hoy va a partir el IBEX 35 desde los 9.157 puntos. Las utilities y las empresas de renovables lideraron los avances. Lo mejor en el sector se lo anotaba Solaria. El rebote era del 3%. También muy buen tono para Acciona Energía, arriba un 1,8%. Enagas subía un 1,9%. O Endesa y Redella, que rebotaban en el entorno del 1,4%. El freno a las rentabilidades de la deuda ayudaba a aliviar la presión que vienen arrastrando las firmas más endeudadas. Es el caso de Grifols, que terminaba el día liderando los avances dentro del IBEX con un rebote que rozaba el 3%, 2,97% de avance para los títulos de Grifols. También destacada la subida de Telefónica, ganaba un 1,26% tras darse a conocer que ha establecido contacto con inversores para evaluar la posible venta de una participación en su unidad Telefónica Tech, que está valorada en 2.000 millones de euros. Por su parte, en la parte baja de la tabla del IBEX teníamos a ACS, caía un 4%, ArcelorMittal se dejaba un 0,8% y AENA con una caída del 0,69%. En cuanto al mercado de deuda, ya comentábamos que la deuda española a 10 años se mantenía estable. Lo comentaba también aquí Araceli de Frutos, del Fondo Alaja Inversiones. Creo que este movimiento se puede seguir produciendo a medida que nos acerquemos a este fin de subidas de tipos de interés, y también es algo lógico, ¿no?, de que suban los tipos de interés en las rentabilidades en un tramo largo, dado la oferta que hay también en el mercado de aumento de oferta de deuda americana en este caso, y a futuro esperemos que siga con este movimiento, ya que también pues los bancos centrales van a dejar de comprar esa deuda que hay en mercado. Hay más cositas en Europa, miramos a Italia, miramos a Alstom y alguna otra pincelada más. Pues ayer las bolsas europeas terminaban con avances, pero teníamos una excepción. El DAX alemán se desmarcaba con una caída del 0,20, CAC 40 de París sumando un 0,02, la bolsa italiana se revalorizaba un 0,20. Y a las puertas de ese inicio de la temporada de resultados, las referencias empresariales en Europa incluían algún profit warning y desplomes. El más sonado, el que registraba Alstom. La francesa se hundía
subía un 37% después de rebajar sus previsiones de negocio. Una cosita más, Metrobank cotiza en la Bolsa de Londres, se desplomaba ayer un 26% después de publicarse que necesita 600 millones de libras para continuar. Morgan Stanley habría recibido el encargo de trabajar en una ampliación de capital de 250 millones de libras y en una inyección de deuda por otros 350 millones. Metrobank tiene 2,7 millones de clientes y unos depósitos por 15.500 millones de libras. Es pequeño dentro del sistema, pero hay que vigilarlo. Ojo, porque sus acciones han caído desde máximos un 75%. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en el Corte Inglés ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos. Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más. Con envíos incluso en 2 horas. Recuerda, hasta este domingo ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app. Yo me apunto. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:32, 6:32 en Canarias. A esta hora del viernes hay más noticias. El Banco de España publica hoy la memoria de reclamaciones con datos sobre el número de quejas recibidas en 2022. Un año antes atendió más de 34.300 reclamaciones, de las que casi un tercio estaban relacionadas con préstamos hipotecarios. La compraventa de viviendas bajó un 17% en agosto, mientras que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 1,8% según los notarios. La firma de hipotecas se hundió este mes un 27%. El litro de gasolina cae esta semana un 0,45% y se abarata por primera vez en 3 meses. El precio del diésel, sin embargo, sigue subiendo, acumula 12 semanas seguidas al alza y se paga de media a 1,68 euros por litro. Las reservas de alojamientos rurales para el puente del 12 de octubre ya se sitúan en una media del 54%. Por provincias, Navarra, Toledo, Palencia y Barcelona tendrán las mayores tasas de ocupación. El precio del aceite de oliva virgen extra se dispara hasta un 75% en un mes, según Facua. Un informe de esta organización de consumidores revela que las subidas de los precios de septiembre a octubre han llegado a alcanzar los 5,53 euros por litro, tras comparar los precios de 70 marcas y 8 grandes cadenas de supermercados. La producción industrial se contrajo en España en agosto un 3,6% con respecto al mismo mes del año anterior. Este indicador, que se vio lastrado ese mes por la caída de los bienes de consumo duradero y el sector energético, acumula 5 meses consecutivos sin avances. Los fondos acreedores de Celsa ya han iniciado el proceso para obtener el aval del Gobierno en la toma de control de la siderúrgica. Se comprometen a mantener la plantilla, las capacidades productivas en nuestro país y a buscar un socio industrial español. El ahorro en planes de pensiones individuales superó los 1.700 millones de euros en 2022, según Inverco. Esta reducción provocó una disminución del 32% de las aportaciones brutales anuales al sistema individual con respecto a las del año anterior. Según el Pacto Mundial Red de España, 9 de cada 10 empresas de nuestro país afirma contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y 8 de cada 10 consideran el respeto por el medio ambiente una ventaja competitiva.
El Pacto Mundial de la ONU es la iniciativa que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo, con más de 70 locales a nivel global. Red de España es una de las que cuenta con un mayor número de entidades asociadas con el propósito de avanzar en las metas sostenibles de la Agenda 2030. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 € al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baquiano, que es responsable de distribución para Iberia en Leverage Shares. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Muy bien. Hoy vamos a tener un dato importante, datos de desempleo del mes de septiembre en Estados Unidos. Cuéntanos primero qué esperas y después por qué es tan importante este dato. Bueno, el mercado está esperando que aumenten los puestos de trabajo en 170.000 nuevos contratados y que la tasa de desempleo baje al 3,7%, venimos de un 3,8% el mes anterior. Eso significa que el desempleo o el empleo en Estados Unidos sigue fuerte y, por tanto, que la economía no está notando esas subidas de tipos a nivel de empleo, aunque sí se está notando a nivel de mercado o a nivel de los bonos. Pero este dato va a ser fundamental y también ver cómo van subiendo también los salarios por hora en Estados Unidos. Así que es un dato muy relevante que el mercado lleva esperando tiempo. Además de esta referencia, ¿alguna otra clave para el día de hoy? ¿Qué esperas de este viernes? Bueno, a nivel de datos empresariales tampoco se esperan grandes resultados. Sí se está mirando ya de cara a la semana que viene, porque saldrán resultados de grandes bancos en Estados Unidos el viernes que viene. Y a nivel de compañías de hoy, pues salía la noticia en Wall Street Journal como primicia que Pioneer Natural Resources es posible que sea comprada por Exxon. Llevan durante bastantes momentos de este año con esos rumores. Parece que están cerrando ya el trato. Se espera con una prima de un 20% que pague Exxon por esa compañía de shale gas en Estados Unidos, y eso va a hacer mover otra vez de nuevo a compañías americanas productoras de petróleo. En una semana precisamente que el petróleo ha caído relativamente fuerte, desde los $94 que veníamos de Brent Crude, que está en $84 el barril, y eso obviamente está afectando a otras compañías como líneas aéreas, por ejemplo, que han visto un repunte esta semana, y el mercado está mirando a esos commodities, a esas materias primas en estas caídas de esta semana. Bueno, muchas cositas que me has dado. Me mencionabas la semana que viene va a ser importante porque vamos a tener resultados empresariales y justo el viernes resultados de algunos de los grandes bancos. ¿Qué se dice en el mercado? ¿Qué empresas son las que van a publicar cuentas? Pues la semana que viene también publicará Delta Airlines el jueves que viene. Como te comentaba, ha subido esta semana un 10%,
esa caída en precios de petróleo, y los grandes bancos que al final van a marcar mucho los resultados de la economía y de otras compañías en Estados Unidos. Son JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, que publican el viernes con la subida de tipos. También opinarán en cuanto cómo han estado sus cuentas de resultados en cuanto a trading, bonos, y van a marcar la tendencia de las otras compañías americanas. Mencionabas lo que ha pasado con el precio del petróleo durante la semana. ¿Qué efecto ha tenido ese descenso en el precio del petróleo y esa fuerte volatilidad en aerolíneas y también en petroleras? En petroleras han corregido algo esta semana con ese precio del petróleo cayendo. Al final el mercado está asustado pensando que con estas subidas de tipos la economía efectivamente llegue a una recesión y por tanto las materias primas se van a resentir. El precio, por ejemplo, del cobre desde enero de 2022 se ha resentido o ha caído un 25%. El precio del petróleo sigue fuerte, ha corregido algo. Yo estaría mirando estas caídas como una oportunidad, ya que las materias primas habían subido mucho en el año 2022, algo han corregido este año, pero estaría mirando esas correcciones como una oportunidad de compra. Obviamente la recesión va a verse reflejada en los precios de materias primas a corto plazo, pero hay que mirar un poco más en el largo plazo, pensando en que al final el mundo va a necesitar esas materias primas y por tanto seguirán subiendo, al menos durante 5 o 10 años. ¿Y a las aerolíneas les ha afectado mucho? ¿Se ha notado esta semana en su cotización en bolsa de alguna manera esos movimientos del crudo? Sí, te comentaba Delta, que es un poco también había opiniones de otros brokers opinando sobre líneas aéreas que, pues por ejemplo, decían que Delta sí estaban positivos, pero no en otras. Delta, con la corrección del petróleo, igual que otras aerolíneas, lo han notado en subida esta semana. Incluso IAG también veíamos en Europa que repuntaba ayer algo. Obviamente es un gasto muy importante para ellos en sus gastos corrientes y la subida de precios de petróleo no les viene bien. Por tanto, cualquier corrección lo ha notado positivamente, al menos en el corto plazo. Claro, además tenemos o de fondo ese movimiento en las rentabilidades de los bonos. ¿Cómo se han comportado los tramos cortos y los tramos largos de la curva? Pues esta semana veíamos casi máximos para rentabilidades de los últimos 16 años, en el 10 años, el 30 años americanos. Algo ha descendido esa rentabilidad en estas últimas dos sesiones, pero el 10 años americano sigue en 4,71% y el 30 años está en 4,88%. El 2 años sigue fuerte, en torno al 5%, y sí se ha visto esta semana cómo ya la caída en precio de bonos suponía subida de esas rentabilidades, como estamos apuntando, pero más bien como por desconfianza de los inversores en bonos en cuanto a que, por ejemplo, el gobierno americano pueda seguir con esas deudas tan altas y seguir con esas rentabilidades tan digamos, bajas que hemos vivido en los últimos años, y por tanto por eso ha hecho subir el yield o la rentabilidad de esos bonos. Y una cosita más, el dólar en todo este escenario está funcionando como refugio. El dólar sigue fuerte. Yo lo miraría el dólar index, que estamos en 106, que lo mide al final con 6 monedas o divisas globales importantes. Sigue subiendo, la tendencia es un poco al alza y al final va a marcar mucho desarrollo global, ya que muchos países emergentes tienen esa deuda en dólares y si sigue subiendo lo van a notar en su deuda y en el pago de intereses que están haciendo. Y sí ha actuado un poco como refugio. Si viéramos un poco de reflación global y de esos países recuperando a nivel global, a lo mejor vemos un descenso en el dólar, que sería algo normal después de las subidas que llevamos los últimos 8 o 10 meses en el mismo. Pero al final la tendencia sí que parece que el dólar, con los tipos de interés altos en Estados Unidos, seguirá siendo fuerte. Muy bien, pues son las claves, son las referencias a seguir en el mercado americano. Ignacio Baquiano, desde el Everest 6, un placer, gracias y a por el viernes. Un placer, Susana. Gracias, adiós. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en el Corte Inglés ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos. Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más. Con envíos incluso en 2 horas. Recuerda, hasta este domingo ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app. Yo me apunto. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?
Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con los diarios y empezamos con Expansión. Telefónica planea dar entrada a socios en Tech. Quiere impulsar su filial de tecnología valorada en 2.000 millones. Los Álvarez sellan la paz y se reparten Eulen y Vega Sicilia. Dice, tras más de una década de guerra familiar, los Álvarez han firmado la paz y han retirado todos los procedimientos judiciales. El pacto supone la separación de las sociedades Eulen y Enebro, propietaria de Vega Sicilia. María José Álvarez sube del 59 al 96% su control de Eulen y sus hermanos pasan a tener el 100% de El Enebro. Cuenta también este diario, Santander toma ventaja en los nuevos planes de empleo y el británico Metrobank necesita con urgencia 700 millones de euros. Diario 5 días. Dice, pacto para acabar con 13 años de guerra por Eulen y Vega Sicilia. También es protagonista en este periódico. Grupos industriales estudian su entrada en el capital de Celsa. VS testa el parón inmobiliario con el edificio en el corazón de Madrid. El cambio de moneda sube un 20% con la vuelta de los turistas y cuenta también que la vivienda suma 10 trimestres con alzas superiores al 3%. Vamos ahora con el diario El Economista. CVC ofrece de oleo al gigante de Emiratos IFCO por 400 millones. La empresa de Dubái entró en España en el año 2020 con una planta en Granada. Cosa Bengoa triplicará en 2027 su potencia solar y alcanzará los 3 gigavatios. El 71% de eso vendrá de su división de energía. Cuenta también este diario que las comunidades de vecinos pagarán el doble por el gas en el año 2024 y que los fondos inician los trámites para quedarse con Celsa. Muy interesante hoy la contraportada del diario El Economista. Cuenta que Barcelona imprime para Warren Buffett 10.000 deportivas en 3D. La capital catalana acoge la sede mundial de HP en este ámbito y proveerá la entresuela de un nuevo modelo de la marca Brooks, una de las líderes en Estados Unidos. Decathlon, Reebok y Dior también han probado esta tecnología aplicada al calzado. La verdad es que invita a leerlo. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Empezamos en El País, donde la cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada es noticia. El titular es: Zelensky llama a salvaguardar la unidad europea frente a Moscú. El líder ucranio logra el respaldo de los dirigentes continentales ante las dudas de Estados Unidos. Además, Borrell dice que el apoyo de Washington es irreemplazable. Dimite la única consejera de Vox en Extremadura. Y por último, en El País, el PSOE prevé una visita a Puigdemont cuando el pacto esté cerrado. La cumbre en la Alhambra de Granada también es la noticia de portada del diario ABC. Zelensky reclama en Granada que Europa no dé la espalda a Ucrania. Advierte a los líderes que el ansia imperialista de Putin no se parará si gana la guerra por las dudas de Occidente. La fotografía es para Zelensky junto al rey Felipe VI. El otro titular en política: Armengol protege al gobierno del control de la oposición. La presidenta del Congreso se resiste a constituir comisiones parlamentarias, fijar un calendario de plenos y poner fecha a la investidura para favorecer a Sánchez. En el mundo, los Mossos detectan que la violencia política repunta en Cataluña. En el primer semestre de 2023 han registrado más ataques contra partidos y entidades que en todo 2022. También hablan de la cumbre europea, donde España impulsa mantener la ayuda militar a Ucrania.
Ucrania y se centran también en el deporte, un mundial repleto de dudas. Marruecos pugna por arrebatarle la final a España. El diario La Razón destaca que el PP necesita 1,5 millones de votos de Vox para llegar a la Moncloa. Génova que perdieron 10 diputados por los pactos autonómicos con Abascal, y también refleja La Razón que existe preocupación porque no podrán gobernar mientras mantengan ese nivel de votos y escaños. El asunto también de la fotografía de portada para Zelensky, saludado ayer por los Reyes durante su visita a la Alhambra en el marco de ese encuentro de líderes europeos. El titular es el siguiente: salvar a Ucrania, salvar a Europa, y también recuerda la matanza rusa contra los vecinos que asistían a un funeral en Orza. Vamos con la prensa internacional. Comenzamos con el Reino Unido. El diario The Times sostiene que los conservadores no han visto un rebote de la conferencia en las encuestas, a pesar de haber revelado políticas de alto perfil sobre el tabaquismo, varias reformas y una nueva infraestructura de transporte en el norte y las Midlands. Y en Francia, el financiero Les Echos se pregunta en portada quiénes son los ganadores y perdedores de la inflación. El Ejecutivo está mostrando su deseo de controlar mejor e incluso quitar márgenes indebidos a las empresas. De todas formas, dice el rotativo, las cosas parecen sencillas a nivel macroeconómico. En el Die Welt alemán leemos que un misil ruso ha matado a 51 residentes en una aldea del este de Ucrania. En el momento del ataque, los aldeanos habían reunido en el café para celebrar un funeral en memoria de un conciudadano fallecido. El conflicto entre Rusia y Ucrania, también la portada del diario italiano La Estampa. Meloni confirma a Zelensky en un cara a cara de casi 1 hora de duración su ayuda y envío de suministros antes de fin de año, aunque serán limitados. Todo sucedía en una sala del segundo piso del edificio de congresos que acoge la Cumbre Europea en Granada. Y al otro lado del charco, en Estados Unidos, el Wall Street Journal ofrece en exclusiva que China se está convirtiendo en una zona prohibida para los ejecutivos. Los extranjeros se lo están pensando 2 veces antes de realizar viajes de negocios al país, después de que Pekín prohibiera la salida de algunos ejecutivos. El New York Times, por su parte, confirma que Estados Unidos construirá un tramo de muro fronterizo y comenzará las deportaciones a Venezuela. Las decisiones subrayan los desafíos que enfrenta la administración Biden a medida que las crisis humanitarias en todo el mundo empujan a más migrantes a la frontera de Estados Unidos. Terminamos con el South China Morning Post, donde un parque eólico chino establece récords de gran altitud en alturas impresionantes en el Himalaya. Visitar este parque eólico de Cegu en el Tíbet podría literalmente dejarlo sin aliento, dicen en el periódico, y es que está situado a más de 4,8 kilómetros sobre el nivel del mar. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy con Rafael Merri del Val, que es fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Ya es viernes, ¿no? Sí, ya es viernes, así que nada, pues feliz como una perdiz porque este fin de semana toca siesta. Oye, vamos a mirar contigo al mercado inmobiliario. Justo esta semana hemos conocido datos, no sé si preocupantes. La compra de venta de viviendas ha caído más de un 17% en agosto y las hipotecas han bajado casi el 27%. Dame primero argumentos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que se está aplicando a rajatabla la política del Banco Central Europeo relativa a la política monetaria con el objetivo de frenar la inflación, y para frenar la inflación a toda costa lo que se está haciendo es pues subir los tipos de una manera exponencial, ¿no? Esta es la herramienta principal. Hay que tener en cuenta que empezamos el año a un Euribor al 3,3 y estamos al 4,2 ahora en octubre del 2023. Es decir, que acumulamos un rally a lo largo del año de un 0,8%, ¿no?, de subida. También es importante, leyendo la noticia, que hay muchas operaciones de compraventa que se están haciendo con recursos propios, o sea, sin necesidad de hipoteca. O sea, esto significa que todavía hay capital en las familias, como veníamos diciendo. De aquí a finales de año o ya mirando a 2024, ¿cómo ves la tendencia? ¿Cómo ves el tema de la compraventa, el apetito? Bueno, efectivamente, la subida de tipos, pues está haciendo que se reduzca muchísimo el número de hipotecas y el número de compraventas, ¿no?
es lo que comentaba antes. Al final, nuestro mercado inmobiliario y la compraventa de viviendas va a ir ligada a la política monetaria, ¿no? Y entonces nosotros prevemos, bueno, y la mayoría de los analistas, que los tipos se van a mantener aproximadamente unos 12-15 meses, ¿no? Para que aproximadamente en el 24 volvamos por debajo del 4 y en el 25 aproximadamente, pues en el 3,5, 3,4, ¿no? Es lo que se prevé, ¿no? También es importante que los inversores inmobiliarios que pongan sus operaciones en alquiler, bueno, pues tienen alternativas como los bonos americanos o alemanes que están en máximos, ¿no? Bueno, vosotros seguís ahí facilitando la inversión en el inmobiliario desde tickets pequeños y seguís ayudando a los promotores a hacer realidad sus proyectos. En estudio tenéis a punto de sacar un proyecto en Alicante La Herrada. Cuéntame, háblame de él. Efectivamente, el miércoles día 11 de octubre a las 12 vamos a publicar una nueva operación. Básicamente lo que el promotor nos ha solicitado, lo que solicita WeCity a los inversores de WeCity, es un préstamo por importe de 1,5 millones a tipo fijo con garantía hipotecaria de primer grado. El objetivo es financiar esta promoción residencial que está ubicada en Alicante, que consta de 14 viviendas, ¿no? Aproximadamente, y que su nivel de preventas se está rozando el 50%. Ha vendido 6 de las 14, ¿no? Básicamente, como siempre hacemos operaciones a tipo fijo con hipoteca de primer grado. Será 9 meses más un posible prórroga de 3. Es decir, que si inviertes, será un 9%. Si se cumplen los 9 meses, pues un 12% anual, ¿no? Y tenéis otra, porque esta de Alicante me decías que es esta próxima semana, el miércoles. Sí, esto ya sale el miércoles día 11 a las 12 de la mañana. Hemos adelantado y vamos a salir un poco más tarde, pero es una operación muy interesante. Ya te digo que los datos cumplen perfectamente nuestra política de riesgos dentro de WeCity para los inversores, que es lo que intentamos cuidar más al máximo. Y luego tenéis otra en Málaga que también veo que está a puntito de salir. ¿Esa para cuándo y cómo es? Bueno, las operaciones dependen un poco de la firma con el contrato con el promotor, pero sí, queremos salir, tiene que salir en el mes de octubre. Básicamente es otra operación de préstamo. Hay que recordar a nuestros inversores que hacemos operaciones de préstamo y operaciones de equity. La mayoría de los últimos meses son de préstamo y básicamente siempre son con una garantía hipotecaria. Los tipos de interés van entre aproximadamente el 10 y el 12%, dependiendo de la ubicación, y los periodos que solemos ofrecer a nuestros inversores van entre 9 y 15 meses aproximadamente, ¿no? Este es el caso también de Málaga, que sacaremos a lo largo del mes de octubre. Bueno, eso para más adelante, para la próxima semana. Alicante La Herrada, plazo estimado 9 meses, rentabilidad total estimada 9% y tipo de interés anual del 12%. Dame otra pincelada porque es la próxima y necesito que me brillen los ojos, Rafa. Bueno, efectivamente es lo que te comento. O sea, para nosotros es imprescindible que las operaciones que financiamos tengan garantía hipotecaria de primer grado. Esto, que los plazos que el promotor nos dé sean cortos, que el equity que él aporta, en este caso él está aportando casi 500.000 euros en el proyecto para acabar estas viviendas, sea muy alto, pues le dimos un porcentaje más alto que lo que suele hacer la competencia a sus operaciones, para garantizar el confort y el éxito de la operación, ¿no? Muy bien, pues Rafa Merri del Val, desde WeCity, gracias, enhorabuena y hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima semana, Susana. Gracias a ti. Adiós. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7:58 de la mañana y conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado del tráfico y de las carreteras en la capital. Jesús Matsuki, buenos días.
Muy buenos días. Con dificultades a esta hora en los principales movimientos de la M30 desde la zona próxima al nudo sur en sentido norte. Por ejemplo, desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras o en la zona de túneles hasta alcanzar el puente de los franceses. En los accesos el tráfico también en general es bastante complicado y les seguimos recordando el cruce de la Avenida América con Francisco Silvela y María de Molina. Hay obras en la zona y el tráfico es muy difícil en todo ese área. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 2684 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ENISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España. Existe una puerta que ha estado cerrada durante mucho, mucho tiempo. Y por una buena razón. Es la puerta Cry Mali. El nuevo pasaje de los villanos de la ciudad de Gotham. ¿Te atreves a cruzarla? Este Halloween solo en Parque Warner. Online desde 29,90. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.